El marinero que enfrentó su destino, devorado vivo por un tiburón gigante ante 50 testigos. Imagina estar en alto mar, rodeado por el vasto e infinito océano, cuando de repente un grito desgarrador rompe el silencio. Un marinero ha caído al agua, y bajo la superficie se vislumbra una sombra siniestra que se mueve con precisión mortal. Lo que siguió después dejó a toda la tripulación congelada de terror. ¿Qué harías tú si un depredador de más de 12 pies se dirigiera hacia ti a toda velocidad? Dale me gusta, comenta tus pensamientos y suscríbete para seguir explorando las historias más aterradoras de la naturaleza. Esta es la desgarradora historia del marinero Jules Antoine y su encuentro final con un tiburón implacable. El día fatídico, un inicio que parecía tranquilo. El 8 de noviembre de 1911 amaneció con cielos despejados sobre la bahía de Pensacola, Florida. La actividad en el puerto era frenética. Pescadores descargaban sus redes, barcos de vapor zarpaban y regresaban, y el sol iluminaba las tranquilas aguas del Golfo. El buque de vapor Old, con su imponente estructura de acero, estaba atracado mientras su tripulación se preparaba para la siguiente etapa de su viaje. Nadie sospechaba que ese día, uno de ellos no sobreviviría. Jules Antoine, un vigilante experimentado, era conocido por su destreza y dedicación. Su tarea era garantizar que las operaciones en el barco transcurrieran sin contratiempos. Mientras ayudaba en la cubierta superior, un paso en falso lo llevó a resbalar en una zona húmeda. Jules perdió el equilibrio y cayó al agua con un fuerte chapoteo que resonó en todo el barco. Los marineros cercanos voltearon al instante, horrorizados al verlo en el agua. La alarma inmediata, los segundos que definieron su destino. Cuando Jules cayó al agua, el mundo pareció regresarse por un breve instante. El sonido de su cuerpo impactando la superficie resonó con un chapoteo que llamó la atención de todos en la cubierta. Un coro de gritos estalló entre los marineros, quienes, sin dudarlo, se movilizaron para intentar salvarlo. Uno de ellos arrojó una cuerda al agua, mientras otro buscaba desesperadamente un salvavidas que pudiera lanzarle. Jules, con los ojos llenos de pánico, se braceaba con fuerza para mantenerse a flote. El agua salada entraba en su boca mientras intentaba gritar, su voz ahogada por el oleaje y su propio esfuerzo por sobrevivir. Desde la cubierta, el capitán, un hombre curtido por años de experiencia en alto mar, tomó el control de la situación. Gritó órdenes con voz firme, pidiendo que alguien bajara un bote al agua. Sin embargo, la ansiedad de la tripulación complicaba el proceso. Los movimientos eran torpes, y algunos hombres apenas podían coordinarse. Mientras tanto, Jules seguía luchando contra la corriente, sus brazos agitando el agua con desesperación. Fue entonces cuando uno de los marineros, que observaba desde el borde de la cubierta, dio la voz de alarma. Algo se mueve bajo el agua, gritó, señalando hacia un punto oscuro que comenzaba a acercarse rápidamente hacia Jules. En cuestión de segundos, todos los ojos se fijaron en aquella sombra ominosa que parecía crecer y tomar forma. Un escalofrío recorrió la tripulación al darse cuenta de lo que estaban presenciando. Era un tiburón, y no cualquier tiburón, su tamaño descomunal dejaba claro que estaban frente a un depredador que dominaba esas aguas. La sombra se movía con una precisión aterradora, zigzagueando bajo la superficie mientras se acercaba cada vez más al desafortunado marinero. Jules, ajeno al peligro que se cernía sobre él, seguía concentrado en mantenerse a flote, aunque su energía comenzaba a agotarse. Desde la cubierta, alguien gritó desesperado, «Jules, nada hacia la cuerda». Pero las corrientes y su propio agotamiento parecían conspirar en su contra, impidiéndole alcanzar cualquier esperanza de rescate. El ambiente en la cubierta se tornó frenético. Algunos hombres intentaban agitar la cuerda para llamar la atención de Jules, mientras que otros reconocían herramientas improvisadas para defenderlo. Sin embargo, la velocidad del tiburón era impresionante. En apenas unos segundos, la sombra bajo el agua ya estaba justo debajo de Jules. Los gritos de los hombres aumentaron en intensidad, pero el marinero, exhausto y desorientado, apenas pudo reaccionar. El impacto de la imprudencia, atrapado por el depredador. De repente, el agua explotó en una vorágine de espuma y caos. El tiburón, un gigantesco esqueleto blanco de más de 12 pies de longitud, emergió con una fuerza descomunal, sus mandíbulas abiertas en un espectáculo de colmillos afilados y poder mortal. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Las poderosas fauces del animal se cerraron alrededor del torso de Jules con un crujido que resonó incluso por encima de los gritos de la tripulación.
El impacto fue tan brutal que Jules quedó parcialmente inmovilizado, atrapado en un instante de puro horror. Desde la cubierta, los marineros observaban impotentes cómo las piernas del desafortunado marinero sobresalían de un lado de la boca del tiburón y su torso del otro. Jules intentó luchar, sus brazos golpeando desesperadamente la cabeza del tiburón, pero la fuerza del depredador era incomparable. Sus movimientos se volvieron erráticos, debilitados por la presión aplastante de las mandíbulas del esqueleto. Su último grito fue ahogado cuando el tiburón, con un poderoso movimiento de su cola, lo arrastró bajo el agua. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto únicamente por el sonido de las olas chocando contra el casco del barco. El agua, que momentos antes había sido un azul claro y sereno, ahora estaba teñida de rojo. Una ola de horror recorrió a los hombres en cubierta al darse cuenta de que ya no podía hacer nada. Algunas caídas de rodillas, incapaces de soportar la magnitud de lo que acababan de presenciar. Uno de los marineros más jóvenes vomitó por el impacto emocional, mientras otros se quedaban mirando fijamente el lugar donde Jules había desaparecido, como si esperaran que reapareciera milagrosamente. Sin embargo, el tiburón no había terminado. Su enorme cuerpo emergió brevemente mientras giraba sobre sí mismo, creando remolinos en el agua y mostrando sus mandíbulas aún abiertas, listas para un segundo ataque. Esta vez, no era solo un acto de caza, sino una demostración de dominio absoluto. El depredador giró una vez más, y con una última sacudida de su poderosa cola, desapareció en las profundidades, dejando solo una estela de burbujas y agua teñida de sangre. La tripulación, paralizada por el shock, no pudo reaccionar de inmediato. Fue el capitán quien, con la voz quebrada pero firme, dio la orden de buscar a Jules. «Echen un bote, tenemos que encontrar, aunque sea su cuerpo». Pero en el fondo, todos sabían que no había esperanza. El tiburón había reclamado su presa con una eficiencia que dejaba claro quién era el verdadero amor de esas aguas. Cada hombre en ese barco quedó marcado para siempre por lo que había presenciado. Aquellos segundos fatídicos en los que Jules pasó de luchar por su vida a convertirse en víctima de uno de los depredadores más temidos del océano se grabaron en sus mentes como un recordatorio cruel de cuán vulnerables somos en el reino de la naturaleza. El impacto de ese día no solo cambió sus vidas, sino que dejó una huella imborrable en las leyendas marítimas de la época. Una tragedia inevitable, el silencio que siguió al caos. Después de que el tiburón se sumergiera, el silencio se apoderó del Old Deck. Los marineros, todavía conmocionados, miraban el agua, ahora manchada de sangre, buscando cualquier señal de Jules. Pero lo único que quedó fue una mancha roja que lentamente se dispersaba con las corrientes. De los otros barcos atracados en el puerto, algunos tripulantes comenzaron a acercarse, alarmados por los gritos y el alboroto. «¿Qué ocurrió?», preguntaban, pero las palabras parecían insuficientes para describir lo que habían presenciado. Uno de los marineros se desmayó en el acto, incapaz de procesar el trauma. La decisión de cazar, una misión de venganza. Al día siguiente, la tripulación del Old Deck y varios voluntarios de barcos cercanos decidieron que no podían dejar al tiburón seguir merodeando esas aguas. Armados con arpones, rifles y cuchillos, organizan una expedición para cazar al depredador. La atmósfera estaba cargada de determinación, pero también de miedo. Este tiburón no era ningún tiburón. Su tamaño y ferocidad lo hacían un enemigo formidable. Horas después de partir, avistaron al tiburón cerca de un muelle de madera, moviéndose con la misma calma depredadora que había mostrado antes. Sin perder tiempo, comenzó el ataque, lanzando arpones que se clavaron en su gruesa piel. El tiburón luchó con toda su fuerza, sacudiéndose violentamente en un intento por liberarse. El enfrentamiento final, la captura del gigante. La lucha fue intensa. Los arpones estaban atados a gruesas cuerdas, y el tiburón tiraba de los barcos pequeños con tal fuerza que casi volcaba a algunos. Los hombres disparaban sus rifles mientras intentaban mantener el control de las cuerdas, pero el animal parecía incansable. Finalmente, tras horas de resistencia, lograron llevar al tiburón a aguas poco profundas, donde perdió su ventaja. Exhausto y gravemente herido, fue arrastrado hasta la orilla, donde lo abatieron con disparos finales. Con el tiburón inmóvil en la arena, los hombres comenzaron a abrir su estómago, temiendo lo que encontrarían. Sus peores temores se confirmaron cuando, entre el contenido del estómago, apareció el cuerpo decapitado de Jules. Su uniforme aún estaba intacto, y sus botas llevaban las marcas de los dientes del tiburón, una evidencia de la brutalidad del ataque.
El legado de una tragedia inmortal. El ataque y la captura del tiburón quedaron grabados en la memoria de todos los presentes. La piel del animal fue enviada al Smithsonian, donde se convirtió en una macabra pieza de exhibición. Jules Antoine, aunque perdido, fue recordado como un hombre valiente cuya muerte reveló el poder implacable del océano y de sus depredadores más feroces. Incluso hoy, más de un siglo después, los ataques de tiburones siguen siendo raros, pero cada incidente sirve como un recordatorio de que, en el reino de la naturaleza, somos visitantes en un mundo al que no nos pertenece. ¿Qué opinas de esta increíble historia? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de la tripulación del Old? Comenta tus pensamientos, suscríbete para más relatos aterradores como este y comparte este vídeo con alguien que ama o teme el océano. Nos vemos en el próximo episodio de Territorio Salvaje.